Desde que flotamos en el vientre de nuestra madre y durante muchos años, los humanos somos seres dependientes. No nos valemos por nosotros mismos. Al nacer, incluso antes, somos cuidados de forma biológica, instintiva. La dependencia de nuestros padres o tutores durará toda la infancia, adolescencia y, en algunos casos, se prolongará hasta bien entrada la vida adulta. Después, tras décadas de autosuficiencia, el ciclo se cierra. Nos hacemos mayores y, en muchas ocasiones, volvemos a ser dependientes. Tradicionalmente, en España ha sido la familia la que ha sostenido la mayor parte del peso de los cuidados. Hasta hace poco, el Estado ha jugado un papel muy secundario. Sin embargo, eso está empezando a cambiar. Durante las últimas décadas, nuestro sistema público de atención a la dependencia ha mejorado considerablemente. El gran avance llegó en 2006. La ley de dependencia, uno de los proyectos estrella del gobierno de Rodríguez Zapatero, ha sido aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados. Hoy hemos dado un paso decisivo para construir una sociedad más justa y más digna. Por eso creo que hoy España es mejor. Esta norma ayudó a ampliar la red de residencias y de centros de día. También mejoró los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia e incrementó sustancialmente el número de personas que reciben alguna prestación económica para cubrir estos gastos. Pero sobre todo, cambió la mentalidad de nuestra sociedad, responsabilizando también al Estado del cuidado de las personas dependientes. Sin embargo, el sistema de atención a la dependencia todavía presenta, en la práctica, algunas carencias. Entre otras, las cuantías de las ayudas son bajas y las listas de espera para recibirlas demasiado altas. Hay 445.000 personas esperando. Con el dinero que hay tendrían que esperar 25 años a ser atendidos. Los discapacitados no podemos esperar más. Puede que aún no nos lo planteemos, pero la realidad es que, tarde o temprano, muchos necesitaremos que cuiden de nosotros algún día. Y el envejecimiento que experimentará nuestra sociedad durante las próximas décadas anticipa que seremos cada vez más. Por eso, quizá haya llegado el momento de hacerse una importante pregunta. ¿Quién cuidará de mí cuando sea mayor? Pedro, acuérdate que mañana tenemos que ir a Toledo a ponerte la toxina botulínica. Vamos a ir con nuestro coche, ¿no? Pues sí, ¿cómo vamos a ir? Ya. Ahora acuérdate que tenemos que irnos pronto porque tenemos que ir al hospital nuevo y yo me pongo muy nerviosa y entonces prefiero tomarme las cosas con tiempo. No, pero no está complicado. Yo he estado más veces y te indico dónde aparcar y dónde está el médico. Tú no te preocupes que vamos a ir bien. Bueno, pero tenemos que aparcar el coche en el aparcamiento, que ya nos han dicho que hay que aparcar dentro, porque si no es muy complicado ir. Y acuérdate que tenemos que buscar una silla de ruedas. Concha y Pedro son pareja. Tienen 61 y 60 años. Viven en Consuegra, en la provincia de Toledo. En 2016, su vida cambió para siempre. Sentí como si se me desconectara algo de mi cuerpo. Entonces me levanté y me caí. Pedro sufrió un ictus mientras trabajaba en su tienda familiar de toallas y sábanas, en Alcázar de San Juan. Gracias a la rapidez de su hermano, que le llevó al hospital, salvó la vida. Sin embargo, le quedaron secuelas, sobre todo en la movilidad de la parte derecha de su cuerpo. El brazo le tengo muy afectado porque el brazo es lo último que se recupera y de hecho recupera muy poco. Y la pierna he recuperado más. Concha recibió la noticia por teléfono.
Una de esas llamadas que deseas que no lleguen nunca. Pues se me vino el mundo encima. Me llamó su hermano por la noche, que había pasado esto. Tampoco me contó mucho lo que era. Estaba aquí haciendo la cena y claro, me entró tal pánico que llamé a una de mis hermanas y nos fuimos corriendo al Alcázar. Llegamos al hospital y bueno, pues muy duro. No saber con lo que te vas a encontrar. Tras mucho tiempo en el hospital, un centro especializado en ictus y una residencia, Pedro volvió a casa. Durante un tiempo vivió solo, ya que Concha residía en Toledo capital. Hoy ya viven juntos. Y aunque Pedro es muy independiente, ella se ocupa de él, en casa. Que las residencias son residencias de mayores y él no lo llevaba bien. O sea, él está rodeado de personas mayores con 55 años. Eso a él le hundió. Le hundió totalmente en la miseria. La mayoría de los españoles siempre hemos preferido ser cuidados en nuestro hogar. En un entorno familiar, sabiendo perfectamente dónde está el café, la leche y las pastillas. Una responsabilidad que tradicionalmente han asumido ellas. Venimos de una cultura donde no se hablaba de modelo de cuidados. En realidad, los cuidados era un asunto que se dirimía y se sigue dirimiendo en el ámbito de la intimidad, por lo tanto, en el ámbito doméstico y, por lo tanto, en el ámbito de las mujeres, ¿no? Maite Sancho es experta en planificación gerontológica con una larga trayectoria profesional dedicada a la investigación sobre el envejecimiento y la dependencia. Durante toda su carrera, ha visto la evolución del sistema de cuidados en España. No hace tanto tiempo, la responsabilidad caía siempre en el mismo lado. Las hijas o las nueras llegaban en muchos casos a consagrar sus vidas al cuidado de sus mayores. Apenas contaban con apoyo profesional o con alguna ayuda externa que les permitiera liberarse unas pocas horas al día. El perfil de la persona cuidadora familiar es el de una mujer en torno a los 58 años, que mayoritariamente no trabaja, o porque no ha trabajado, o porque ya se ha jubilado, o porque ha dejado el trabajo para las tareas de cuidado, con un nivel socioeducativo más bien bajo, lo cual no quiere decir que el resto de las mujeres de cualquier otra condición no sigan asumiendo cuidados. O sea, cuando te hablo de ese perfil, es el perfil de una cuidadora principal que está trabajando pues a lo mejor 40 horas semanales, ¿no? Esta situación ha ido cambiando durante las últimas décadas. El aumento de la longevidad que han permitido los avances médicos, junto con la incorporación de la mujer al mercado laboral, ha incrementado la edad de las personas que cuidan y la participación de los hombres en estas tareas. Ahora vivimos más, la dependencia fácilmente, pues una enfermedad de Alzheimer puede durar en torno a las 10, 12 años, más o menos. Y claro, hablar de cuidados durante 10, 12 años tiene poco que ver con lo que antes suponía pues un ictus, que podía una persona vivir un año después de un ictus. Ahora puede vivir 10. Claro, la estructura familiar se tambalea, ¿no?, en ese sistema, y luego, pues lógicamente, las mujeres estamos en el mundo del trabajo. Ya, ¿no? O por fin. Y además no vamos a volver al modelo anterior, con lo cual todo eso ha generado otras necesidades. Y es ahí donde el cuidado ha salido a la sociedad como un problema. Desde el principio de los años 2000, otro colectivo de mujeres ha ido poco a poco profesionalizando el sector. Son las migrantes extranjeras, en su mayoría latinoamericanas. Aún así, los cuidados formales, aquellos desempeñados por un o una profesional, siguen siendo minoritarios en España. El 57% de las personas mayores de 65 años con algún tipo de dependencia son atendidas en un entorno puramente informal y familiar. Y pese a lo que pueda parecer, solo el 8% de todos los mayores que necesitan cuidados viven en residencias. Las personas lo dicen clarísimo, y cuanto más mayores son, más firme es el deseo de vivir en su entorno. Es un porcentaje significativamente inferior al de otros países como Francia, con un 20%, o Países Bajos,
con un 40%. España, bueno, a lo mejor junto con Italia, es el país que se caracteriza más por cuidado familiar, que hay menos gente en residencias que en países nórdicos y de Europa Central. Matías Kredler es profesor de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en economía familiar y de cuidados. Un factor económico definitivamente es que la participación laboral femenina en España ha subido más tarde que en otros países europeos, ¿no? O sea, también otros países europeos, por ejemplo Alemania, de donde soy yo, o también los países nórdicos, hace 100 años también tenían solo cuidado informal, ¿no? Pero luego ya las tasas de participación femenina en el mercado laboral subieron bastante más pronto en esos países. Hay más también una cultura de familia, ¿no? Hemos visto que en muchos países ha habido esa transición del cuidado informal al formal y, bueno, España tendría que ser muy especial si no se diera aquí también. De hecho, y aunque paulatinamente, se han ido dando pasos para que llegue ese cambio. En 2006 se puso la primera piedra. Es un proyecto grande en términos de esfuerzo y de impacto. Más de 1 millón de personas en situación de dependencia son los destinatarios de esta ley. Se aprobó entonces la conocida como Ley de Dependencia. El concepto de los cuidados cambió por completo en la sociedad española. Es la primera vez que las administraciones públicas en España dicen abiertamente el cuidar a una persona en situación de dependencia no es un problema exclusivo de la familia, no es un problema exclusivamente personal, sino que la administración, la comunidad, por medio de la administración, tiene esa responsabilidad, ¿no? Y vamos a empezar a generar esos servicios, ¿no? Lourdes Bermejo es vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Es un cambio, es una modernización como sociedad y de alguna forma también es un giro en los valores, ¿no? O sea, es un cambio no solamente de recursos, es un cambio también cultural y un cambio también de valores. Más allá del plano conceptual, la aprobación de la ley supuso igualmente importantes avances prácticos. Incrementó las ayudas económicas para el cuidado familiar y aumentó el apoyo profesional en el hogar. También redujo las hospitalizaciones asociadas a la dependencia y contribuyó a mejorar la salud mental de los cuidadores. Por primera vez, se empezó a cuidar a quienes cuidan. Además, tuvo efectos positivos sobre la economía y el empleo. ¿Qué sucede? Pues que efectivamente se empiezan a generar empresas, organismos, instituciones para atender a las personas tanto en sus centros de día, residencias, ¿no? Y se empieza a generar una gran cantidad de puestos de trabajo y toda la formación que va asociada a la cualificación de todas estas personas que van a trabajar en el sistema, ¿no? Sin embargo, no todo son buenas noticias. Las crisis de 2008 y 2011 pusieron contra las cuerdas el desarrollo del sistema de atención a la dependencia en nuestro país. Caída en picado de la bolsa, la crisis hipotecaria en los Estados Unidos sigue minando la confianza de los inversores. Los mercados bursátiles del mundo cerraron hoy la peor semana de la historia en medio del pánico, la incertidumbre y el desplome de las bolsas a niveles de hace 5 años. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. Del Consejo de Ministros también sale un tijeretazo al gasto de las administraciones. Es el segundo año consecutivo con recortes significativos en el gasto de los ministerios. Estamos ante una primera fase con medidas de choque muy urgentes para colectivos muy vulnerables. Los recortes en la ley de dependencia de hasta un 80% en algunos casos deja a los enfermos de Alzheimer en situación precaria. La austeridad se implantó en la política económica de España y los sectores sociales estuvieron entre los principales afectados. Uno de ellos fue el de la atención a la dependencia. Bajo las nuevas limitaciones presupuestarias, la financiación de la ley resultó muy escasa. Aún hoy no se ha recuperado. En Suecia o Holanda ya vamos hacia el 3%, a veces 4% del PIB que gasta solo el Estado en cuidados. En España estamos en el 0,8%, ¿no? Tenemos que subir el gasto como mínimo al 1,5% al 2% para ir un poco más hacia allá. Esta baja inversión ha generado, entre otros aspectos, que la cuantía de las ayudas sea, en algunos casos, muy baja. Y eso cuando llega el dinero, porque otras veces tarda mucho en hacerlo. De media, hasta 430 días.
Por eso, aún hoy, y pese a las mejoras de los últimos años, siguen existiendo largas listas de espera que afectan a la paciencia de los receptores de las ayudas. Más de 100.000 personas en lista de espera que son grandes dependientes o dependientes severos. La inmensa mayoría de ellos fallecerán sin recibir la prestación. Recortar las listas de espera de la dependencia, porque en este país 80 personas mueren al día esperando las ayudas. Pero la cantidad y el retraso en la entrega de las prestaciones no es la única de las carencias que debe resolver nuestro sistema de cuidados. La baja profesionalización de las personas que cuidan es otra de ellas. En general, lo que se ve en todo el sector de trabajadores profesionales es pues un nivel bajo de salarios, una temporalidad importante y luego problemas de calidad que luego se ven reflejados tanto en la calidad del empleo como en la calidad de los cuidados, y también se tiende a tener personas con baja nivel de formación. Ana Llena Nozal es economista senior en la OCDE y experta en sistemas de cuidados de larga duración. El 35% de los trabajadores en España tiene este nivel de estudios bajo, mientras la media de la OCDE es del 20%. El 34% de los trabajadores en el sector tiene un trabajo temporal, lo cual es el doble de la media de la OCDE. Además, la norma tampoco ha cumplido con una de sus grandes aspiraciones: mejorar la autonomía de los dependientes. El hecho de que una parte importante de la financiación pública se haya dirigido a ayudas económicas ha limitado las prestaciones de servicios profesionales, y ello la independencia de los afectados. Pero dejemos de mirar solo al presente y al pasado. Asomémonos a un futuro marcado por un fenómeno inevitable: el envejecimiento demográfico. En 2050, 1 de cada 3 españoles tendrá 65 o más años. 16 millones de personas. No todas, pero muchas de ellas, presentarán algún tipo de dependencia. De hecho, el número de beneficiarios de estas ayudas podría duplicarse y pasar de los algo más de 800.000 actuales a 1.600.000. Ante estos datos, la transformación de nuestro sistema de cuidados resulta prioritaria y urgente. Y para ello, los expertos coinciden en que debemos cambiar el enfoque y poner a la persona en el centro. Si conseguimos territorializar y dar respuesta a las necesidades de las personas a través de servicios domiciliarios, centros de día, alojamientos si hacen falta, pequeños, y luego todo el conjunto del tejido social, pues es ahí donde vemos una solución más cabal para el asunto de los cuidados. Y en esa solución las familias siguen estando. O sea, yo no soy partidaria de hablar de sustitución del cuidado familiar por el cuidado profesional. Y ahí, evidentemente, el sistema público tiene que garantizar pues todo lo que son servicios básicos, servicios domiciliarios o servicios de modelos de alojamiento diferentes. Será probablemente un sistema más mixto. Obviamente la familia va a seguir siendo importante para muchos, pero los modelos familiares están cambiando y van a seguir cambiando. Y tenemos que tener en mente que va a haber unos cuidados más profesionales, pero que hay que ayudar a todos los cuidadores, tanto los familiares, dándoles una mejor formación y unos servicios, como a los profesionales, dándoles un salario adecuado, unas condiciones de trabajo y una formación que estén en acorde con las responsabilidades, que al final son muchas. El envejecimiento demográfico, la inserción laboral de la mujer y la baja natalidad provocarán un cambio en el perfil de las personas cuidadoras. Las hijas dejarán cada vez más paso a las parejas, y los hombres y las personas mayores tendrán también más presencia como cuidadores principales. Seguiremos prefiriendo envejecer en casa, pero si no, o cuando no sea posible, lo haremos en residencias muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver. Los grandes centros, con 100 o 200 personas, con ese aroma a hospital y empleados que rotan constantemente, parece que tienen los días contados. Tú desde fuera ves un edificio y dentro hay estas pequeñas, digamos, unidades convivenciales, unidades de convivencia, ¿no? Donde se organiza la vida cotidiana
en algo mucho más parecido a lo que es una casa, a lo que es un hogar, con tantos apoyos como las personas necesiten. O sea, si las personas pueden colaborar en hacer la comida, pues lo podrán hacer si quieren. Si no pueden, pues se les traerá. Es decir, podrá tener todos los servicios que entendemos desde una residencia, pero con la personalización y con la oportunidad de una vida pues mucho más familiar, mucho más cercana, mucho más humanizada, con unos cuidadores fijos, estables, que les conocen todos los días y donde las personas se sienten pues mucho más seguras que en un lugar donde son uno más de entre 100 o de entre 300, ¿no? En paralelo, surgirán otras opciones como la cohabitación con apoyo de otros miembros que no sean de la familia, o el denominado Senior Cohousing. Digamos que es el modelo en el que un grupo de personas decide que va a hacer un proyecto de vida compartido y eso va a implicar también ser una comunidad de cuidados o de cocuidados, es decir, nos agrupamos ahora, diseñamos una forma de vida, ponemos nuestras normas, además edificamos y además a medida que vayamos teniendo necesidades de apoyo, de cuidados, vamos a organizarnos entre nosotros nuestros apoyos, ¿no? Por un lado nos vamos a ayudar entre nosotros en aquello que a nivel informal podemos hacerlo y además, digamos que cuando necesitemos atención más profesional, la podemos mancomunar, la podemos compartir, ¿no? Si decidimos y podemos quedarnos en nuestra casa, también podremos contar con ayuda no humana. Alexa, me siento mal, llama a emergencias. Por supuesto. Ahora mismo llamo al número de emergencias para que vayan a tu casa. Una vez más, la tecnología estará de nuestro lado. Cuando se hablan con los profesionales, muchas veces lo que dicen es que pasan muchísimo tiempo en tareas administrativas, un 30% o incluso más. Y esas son cosas que se podrían automatizar, simplificar. Luego también es verdad que cuando uno habla de la tecnología lo asocia mucho a la robótica, a los robots. Y no necesariamente es eso, pero en la mayoría de los casos son soluciones más sencillas y de bajo coste, como la domótica, tipos de sensores, también incluso alarmas o sensores en las neveras para saber si la persona está comiendo de manera adecuada. Y sobre todo, muchas veces en la parte de la noche, donde a veces las personas están solas, también puede ayudar o justamente pues, necesitar que solo se hagan los desplazamientos adecuados en caso de que vean que hay algún problema. Gozar de un sistema de cuidados puntero y de calidad parece algo que nuestros mayores y dependientes se merecen. Y no lo olvidemos, que nosotros también mereceremos. Sabemos cuál es la meta. Ahora tracemos el camino. Para ello, antes de nada, veamos más de cerca las necesidades de los verdaderos protagonistas. El convivir toda la vida con una enfermedad a mí me puede. Tengo una salud bastante débil. Es duro porque, aunque no estés todo el día pendiente de él, siempre está ahí. Siempre está ahí la idea de que puede pasar algo. Yo hay días que tengo una jaqueca que no me puedo levantar de la cama. Y claro, digo, madre mía, es que tengo que seguir adelante porque Pedro necesita ayuda. A Concha le apoya Cruz Roja a través de su programa Ser Cuidadora. Le ofrece acompañamiento, formación, asesoramiento, talleres y actividades de ocio. Pero no es suficiente. Pide más ayuda, también económica, por parte del Estado. Que el peso de los cuidados no recaiga solo sobre los cuidadores, sino que la Administración colabore y contribuya más en el apoyo, en todos los sentidos, psicológico, económico. Es muy complicado porque Pedro tiene una pensión, yo ahora que con un ERE me queda con un 75% de mi sueldo. Y que sí, porque estás toda la vida ahorrando y tienes un medio recurso, pero que cuando yo cobré ahora estoy cobrando el desempleo, que cuando cobremos una pensión, pues, y encima cómo se está poniendo todo. El deseo de Concha es el de muchas personas en nuestro país. Para que se cumpla, el Estado tendrá que remangarse. Si no lo hace, el pago de una residencia o de un cuidador en casa puede convertirse en un coste inasumible. Un gasto mensual que puede llegar a alcanzar los 2.000 euros y que, con el aumento de esperanza de vida que se espera,
puede prolongarse durante al menos una década. Y creo que el gasto público en cuidados se tiene que elevar de lo que ahora es el 0,8 hasta el 2,5% del PIB en los próximos 20, 30 años. Lo que se puede hacer ahora mismo, poniendo más recursos, acortando esos tiempos de espera, ¿no? Luego, impulsar esas nuevas formas de vivienda, las tuteladas, las viviendas colectivas autogestionadas. También crear más un continuo entre lo que es una residencia y el cuidado profesional en casa. Luego, prestigiar a los cuidados informales, darles ayuda psicológica, a lo mejor profesionalizar el sector de las residencias en España. Y bueno, donde el sector público puede hacer algo es que también tenemos, y esto lo tiene España común con muchos otros países, tenemos un nivel de demanda y también oferta de seguros de dependencia privados bastante bajo. La financiación está en la base, pero a partir de ahí eso no garantiza que el modelo sea bueno, ¿eh? O sea, tenemos que tener dinero para ello, evidentemente, pero a partir de ahí necesitamos cuidadores bien formados. Además de eso, lógicamente, tienen que estar mejor remuneradas, y cuando creemos un sector que pueda ser atractivo también para los hombres, pues equilibraremos ese desequilibrio escandaloso de los cuidados en relación a las mujeres. Por supuesto, más desarrollo de servicios más deslocalizados, es decir, más cercanos, y desde la generación también de entornos amables con la dependencia, ciudades, barrios, movimientos ciudadanos y demás, estaríamos hablando de un mejor trato a la necesidad de apoyo. Para no perdernos en ese trayecto, será también imprescindible ir acompañados. Que el Sistema Nacional de Salud coja de la mano al de los servicios públicos de cuidados de larga duración y que, juntos, avancen hasta dotar de respeto, calidad y prestigio al conocido como cuarto pilar del estado de bienestar. Primero, pensar que tenemos que dar soluciones personalizadas, integrales para cada persona. Tiene que favorecer que las personas puedan tener una vida con sentido, es decir, no solo ser cuidadas físicamente, sino que su vida merezca la pena. Ello implica que sea un enfoque muy centrado en la comunidad también y en la familia. Desde luego, con un enfoque de envejecimiento activo y participativo, que además su desarrollo se base en el conocimiento científico y tecnológico que ya tenemos como sociedad y también en una visión ética y de derechos hacia las personas que los utilizan, que además sea evaluable su calidad, que tiene que estar gestionado económicamente de una forma sostenible y solamente podrá hacerse todo ello si conseguimos que socialmente los cuidados y trabajar en este sector sea algo reconocido, algo valioso. Empezamos este episodio siendo bebés y hemos avanzado hasta nuestra vejez. Aunque el cómico Sean Murray ya bromeaba en los años 80 con que la vida debería ser al revés. Empezar muriendo, despertar en una residencia, mejorar día a día, trabajar, jubilarse siendo joven, salir de fiesta, volver al vientre materno y abandonar este mundo en un orgasmo. Bromas aparte, la vida no es así. Pero sí que es cíclica. De pequeños necesitamos ser cuidados. Después, vivimos una vida autónoma para más tarde, en muchos casos, volver a ser dependientes. Entonces, ¿quién cuidará de mí cuando sea mayor? Probablemente, si yo quiero, lo hará un familiar apoyado por un profesional. En mi casa, donde una inteligencia artificial me recordará las medicinas que me tengo que tomar. Si decido ir a una residencia, será mucho más pequeña y se parecerá mucho a mi hogar. En un sitio o en otro, o incluso en un sistema que combine las dos opciones, los cuidados estarán mucho más centrados en mí y me permitirán tener más autonomía en mi día a día. Todos podremos requerir cuidados en algún momento de nuestras vidas. Es una necesidad colectiva y, como tal, debemos afrontarla y trabajar por lograr un sistema público de calidad. Así, cuando seamos dependientes, no nos tendremos que preguntar quién cuidará de nosotros. Como cuando éramos bebés,
lo daremos por sentado.